En abril del año 2022, una foto empezó a circular por todo México y gran parte del mundo. En esta se veía a una chica de 18 años parada sola en medio de una carretera oscura a un costado de la autopista Monterrey-Nuevo Laredo. Al fondo no habían edificios, autos y ni siquiera personas, solo ella mirando hacia la nada. Y lo que hizo que esta foto fuese tan viral sería el oscuro trasfondo de la misma, y es que poco después, esta joven de nombre Devani Escobar sería reportada como desaparecida, y lo que parecía ser otro caso de una persona que llegó tarde a su casa se convertiría en una de las investigaciones más caóticas y confusas que ha visto el país en años. Y es que lo extraño de este caso sería la cantidad de incongruencias tanto en las cámaras que mostraban los últimos momentos de vida de la joven, así como en las declaraciones de las autoridades, de manera que un suceso que a lo mejor no tendría que ver tanto con la política terminaría revelando lo podrido que está el sistema. Devani Susana Escobar Basaldúa nació el 4 de septiembre de 2003 en Monterrey, Nuevo León, pero desde que tenía 16 meses fue adoptada por Mario Escobar y su esposa Dolores, quienes eran una familia pequeña pero muy unida que vivía en la colonia La Enramada en Apodaca, Nuevo León. El que fuese adoptada no privó a Devani de amor. Don Mario y Dolores la amaban, y quienes conocían a la niña la describían como extrovertida y carismática, de esas que entran a un cuarto y de inmediato lo iluminan. Tenía esa personalidad ingeniosa que hacía que la conversación de ella fuera fácil. Devani estaba en su tercer semestre de Derecho y Criminología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, estudiando para poder defender a otros sin saber que algún día su propio caso se convertiría en uno de los más complejos y dolorosos de toda la historia reciente del país. A sus 18 años, el 8 de abril de 2022, Devani, que ya era mayor de edad y quería pasar el rato con sus amigas, decidió que salir de fiesta con ellas era una buena idea que no compartían sus padres, y esto no era paranoia sin sentido, y es que en Nuevo León la inseguridad llevaba meses en escalada, y además todavía había cierta tensión por el ambiente post-pandemia. Devani escuchó las advertencias, pero aún así decidió salir, pues lo normal es que no pase nada. Así que ¿por qué justamente a ella tendría que pasarle algo malo? Por lo que salió de su casa cerca de las 11 de la noche. Su papá le dijo que se cuidara. No era la primera vez que le decía eso, pero tampoco imaginó que sería la última. Esa noche Devani salió con dos muchachas que en realidad no eran amigas tan cercanas. La primera era Saraí, quien la había conocido aproximadamente 4 meses antes. La segunda era Ivonne, compañera de trabajo de Saraí, quien conoció a Devani exactamente esa misma noche. Así de holgados eran los vínculos entre las tres, conocidas, no amigas, unidas solo por los planes de esa madrugada. Los primeros pasos del grupo serían en el área metropolitana de Monterrey, y a las 11:30 p.m. una cámara de una tienda las captó comprando bebidas para la reunión. Un momento completamente ordinario que con el tiempo se convertiría en evidencia. De ahí fueron a una primera fiesta que quedaba como a 5 minutos del domicilio de Devani, donde estuvieron cerca de 2 horas. Después intentaron ir a una segunda fiesta también en el centro, pero al llegar encontraron la casa vacía y la persona que les había pasado el plan no contestaba. Así que pidieron otro Didi a las 12:49 am y lo abordaron 11 minutos después. En ese trayecto, el taxista Juan David Cuellar les dio tanta confianza que las chicas le pidieron el número por si lo necesitaban más tarde, por lo que Ivonne guardó su contacto. El auto llevó a las chicas a una quinta en Vía Numancia, en la colonia Nueva Castilla del municipio de Escobedo. Al llegar alrededor de la 1:20 am, la fiesta también ahí estaba terminando, pero un grupo de jóvenes que conocieron ahí les pasaron el dato de otra reunión cerca en la quinta El Diamante, y las tres aceptaron porque hasta el momento no se habían divertido como buscaban. Una vez en el lugar, el organizador no las conocía, pero las dejó entrar, pues en estos lugares siempre les gusta tener a morritas jóvenes en el público. No obstante, no pasarían ni 10 minutos en el lugar y las cámaras ya registrarían algo extraño, y es que se podría ver a Devani caminando en dirección contraria a la entrada, regresando, moviéndose de manera errática, y alrededor de la
la 1:30 am, salió corriendo del lugar visiblemente enojada y agitada. Lo que vino después, dentro y fuera de esa quinta, es uno de los momentos que más preguntas dejó, ya que todo lo que se sabe de acá son de testimonios de personas que capaz no tienen toda la fe de decir la verdad. A lo mejor sí, a lo mejor no se sabe, no estoy acusando a nadie, pero todo indica que Devani llegó a pelearse con varios de los asistentes que salieron detrás de ella y mordió en el brazo a uno que intentó calmarla. Según el relato de Saraí, en un momento un grupo de personas desconocidas intentó llevarse a Devani diciéndole que la llevarían a su casa porque la veían muy tomada. Yvonne le avisó a Saraí y entre las dos salieron a defenderla. Ella viene con nosotros, se va a ir con nosotros. Promesa que al final no se terminó cumpliendo, pero luego se ve que Devani volvió a entrar, se encerró en el baño de hombres un buen rato, siguió actuando de manera errática hasta que según intentó meterse en la alberca y luego salió corriendo nuevamente a la calle diciendo que la dejaran en paz, que sus papás eran abogados, que les pagaba dinero si la dejaban irse sola. E Yvonne y Saraí decían nunca haberla visto así, a pesar de que una la conoció esa misma noche. Ese comportamiento tan extremo, tan fuera de su personalidad habitual, llevó a que con el tiempo se planteara con fuerza la teoría de que alguien pudo haberle puesto algo en la bebida esa noche. Por eso, de las 3:30 am, hay registro de que Yvonne contactó a Juan David para que viniera a recoger a Devani. Cuando el taxista llegó, por eso de las 3:54 am, Devani golpeó a las dos amigas exigiéndoles que la dejaran sola. Se subió sola al taxi y cerró la puerta de un golpe. Saraí tenía guardado el número del padre de Devani y trató de comunicarse con él repetidamente, pero nadie contestó. Y como Yvonne y Saraí ya sintieron que hicieron lo justo por ayudar, terminaron yéndose en otro vehículo con unos jóvenes que conocieron en la fiesta. Durante el trayecto, según el propio testimonio de Juan David, Devani estaba muy alterada. Lloraba, decía que sus amigas eran malas porque no la habían dejado quedarse, hablaba de manera incoherente y en algún momento dijo: «Mis papás merecen la verdad», aunque el taxista diría que no entendía a qué verdad se refería. Juan David le pediría a las amigas la dirección exacta del domicilio de Devani, pero ellas no lo tenían. Y Devani no quería dársela. Hasta le ofreció cargar su celular porque decía que no tenía batería, pero ella le respondió con groserías. Y la chica, según el taxista, estaba muy rara, ya que ésta le pidió que la dejara en otra fiesta y cuando llegaron, la joven no quiso bajar, así que siguieron moviéndose. Ya en la carretera a Nuevo Laredo, en la colonia Nueva Castilla, Devani pidió de golpe que detuvieran el taxi. Juan David pensó que iba a vomitar porque estaban en medio de la nada, no había nada que hacer ahí, así que paró. Devani quitó el seguro y se bajó. El taxista se quedó estacionado esperando por eso de 3 minutos por si ella cambiaba de opinión. La vio brincar al camellón y por nada del mundo se animaba a regresar al vehículo. Entonces, Juan, cansado de lidiar con ella, sacó su celular y le tomó una fotografía a las 4:26 am como evidencia de que ella se había bajado por su propia voluntad, enviándosela a Yvonne y Saraí. La respuesta de las chicas fue: «Gracias, pero no sabemos qué hacer». Las conversaciones entre el taxista y las amigas continuaron hasta eso de las 5:16 am. Y nadie volvió a buscar a la joven de 18 años en la carretera. Dicha fotografía le daría la vuelta al mundo, ya que sería la última que tendríamos de Devani antes de lo que estaba por venir. Y es que a muchos les rompe el alma verla ahí, de pie, en la oscuridad, sola en una zona conocida precisamente por su peligrosidad en plena madrugada. La carretera Monterrey-Nuevo Laredo, controlada en muchos puntos por el crimen organizado, había sido un punto en donde el año anterior habían desaparecido decenas de personas, por lo que con solo ver esta imagen, muchos esperaban lo peor. Al día siguiente, Mario Escobar trató de comunicarse con su hija. Nada. Llamó a sus amigas, tampoco sabían nada. Así que ese mismo 9 de abril fue a la fiscalía a poner el reporte de desaparición. La foto se hizo viral en redes y lo que comenzó ahí como una búsqueda urgente se convertiría en 13 días que la familia Escobar nunca va a olvidar en su vida.
Al día siguiente, la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León armó un comité de emergencia y emitió la ficha oficial de búsqueda. El 12 de abril, la policía detuvo a un hombre identificado como Jesús N., de 46 años, originario de San Luis Potosí, en la colonia Los Pilares de Salinas, Victoria, señalado en redes como el presunto conductor que había dejado a Devani, pero al confrontarlo con la fotografía, Jesús aseguró no conocerla y la policía no encontró ninguna evidencia que lo vinculara con el caso, así que fue liberado. Juan David Cuellar, el verdadero taxista que llevó a Devani, nunca fue formalmente arrestado. El 15 de abril, las autoridades decidieron ofrecer una recompensa de 100,000 pesos por información útil, lo que trajo una avalancha de pistas falsas y avistamientos inventados que solo retrasaron la operación de búsqueda. Y ya el 18 de abril, la fiscalía presentó las primeras imágenes relevantes. Cámaras de la empresa de transportes Alcosa, ubicada en la zona, mostraban a Devani a las 4:29 am caminando sobre el camellón donde la habían dejado, intentando cruzar la calle, retrocediendo cuando pasaban los autos. Llegó hasta la entrada de la empresa, se asomó a la caseta pero no entró a pedir ayuda y siguió caminando. El 19 de abril las autoridades catearon varios negocios del área, entre ellos la empresa Alcosa y el motel Nueva Castilla. El personal del motel declaró que sus cámaras no grababan, que solo funcionaban en tiempo real sin almacenamiento. Los investigadores se lo creyeron y se fueron. Ese mismo día, como consecuencia de los operativos, se encontraron con vida a otras jóvenes que también estaban desaparecidas en la zona, lo cual añadió algo de esperanza en el caso. La familia de Devani, mientras tanto, no esperaba sentada. Mario Escobar organizó búsquedas propias con voluntarios, revisando pozos, cisternas y cualquier sitio posible, pero la intuición de muchos les decía que algo había pasado en el motel Nueva Castilla, por lo que el 21 de abril, con apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda, nuevamente se revisó el motel, el cual ya había sido visitado en otras 4 o 5 ocasiones en búsqueda de pistas. Pero este día parecía ser diferente, ya que esa tarde el personal del motel reportó un olor extraño y fétido proveniente de uno de los tanques de agua en desuso. El área fue acordonada, se llamó a un equipo de buzos y cuando estos introdujeron la cabeza en el agua oscura de esa cisterna de unos 4 metros de profundidad, encontraron un cuerpo sumergido. El cuerpo fue sacado esa misma noche. Todos reconocieron la ropa y Mario Escobar la identificó definitivamente cuando vio que su hija todavía llevaba puesta la cruz que nunca se quitaba. El rostro estaba completamente irreconocible por el nivel de descomposición tras casi 2 semanas en el agua, o eso se cree. Y finalmente las pruebas de ADN confirmaron oficialmente lo que ya nadie dudaba, pero que a la vez dejaba a todos extrañados que dicho hallazgo haya sido ahí. Y es que 13 días después de la desaparición, en un motel que había sido cateado múltiples veces en una cisterna que también ya había sido revisada, ahí estaba Devani. No tenía sentido para nadie. Afuera del motel, esa noche, Mario Escobar gritó lo que todos pensaban. 13 días aquí, ¿cuántas veces estuvieron aquí? La fiscalía explicó después que no la habían encontrado antes por una falla masiva humana, que el cuerpo estaba muy al fondo y que ni siquiera los perros de rastreo podían detectarlo bajo el agua. Esa fue la explicación para que no hayan encontrado nada en 13 días de búsqueda en el mismo lugar. Mario Escobar desde el primer momento tuvo una explicación diferente, que a su hija la habían plantado en ese lugar porque estuvo con vida durante varios días, que alguien la asesinó y después colocó el cuerpo en esa cisterna haciéndolo parecer un accidente. El 22 de abril la Fiscalía de Nuevo León presentó su primera autopsia y llegó a una conclusión que indignó a la familia. Y es que, según ellos, la causa de muerte había sido una contusión profunda en el cráneo en la parte frontal y plantearon que posiblemente Devani había trepado la barda del motel, saltado y caído accidentalmente dentro de la cisterna, que todo fue un accidente, mala suerte, punto final. Y eso fue lo que le dijeron a los padres de una chica
chica de 18 años encontrada sin vida en el fondo de un tanque de agua que había sido revisado varias veces. Y es que el que haya sido un accidente y el que hayan tardado tanto en encontrarla son dos cosas que no son compatibles para muchos, pues de haber sido un accidente hubiese dejado como que más indicios de que cayó ahí y lo hubiesen encontrado antes, y si tardaron tanto en encontrarla, lo más sensato sería pensar que fue porque alguien trató de ocultar con todas sus fuerzas de que la joven se encontraba ahí. El problema con esa versión iba más allá del sentido común. La zona donde estaban las cisternas estaba rodeada por una cerca de unos 2.6 metros de altura, que además tenía alambre de púas en los bordes, sin ningún tipo de acceso a la calle ni a vehículos. Si Devani hubiese escalado esa barda para saltar al otro lado, habría tenido que apoyarse en algo, y ese esfuerzo le habría dejado rasguños por el alambre de púas, rasguños que no se encontraron. Además, ese mismo día, la autopsia señaló que no se había encontrado agua en los pulmones de Devani, ninguna, y ese detalle lo cambia todo. Si alguien cae vivo a una cisterna de 4 metros de profundidad, el instinto hace que trague agua, por lo que la ausencia de esta en los pulmones indicaba que la joven llegó a esa cisterna ya sin vida o que al menos no murió ahogada. La propia fiscalía intentó explicar esa contradicción con otra hipótesis, que Devani habría caído viva dentro de la cisterna y que como el nivel del agua era aproximadamente de 90 centímetros, pudo haberse puesto de pie dentro del tanque, y según esa versión, ella murió en esa posición, pero esa explicación tampoco terminaba de encajar con el resto de los hallazgos. Las cámaras del motel, por su parte, también aparecieron de manera conveniente 2 días después del hallazgo. El 23 de abril, la fiscalía presentó videos que mostraban a Devani llegando corriendo al motel a las 4:33 am, siendo captada por la cámara del restaurante y por la de la caseta de cobro con un desfase de 2 minutos en los relojes del establecimiento, ya que el horario real era 4:35 am, y según muchos, este desfase se debe a que posiblemente el motel editó los videos para que no se viera en ellos algo que a ellos no les convenía. Las imágenes mostraban a Devani sola, sin que nadie la persiguiera visiblemente. La última grabación la mostraba a las 4:56 am caminando hacia la zona donde estaban las cisternas. A partir de ahí, nada. Y todo esto, recuerden, lo presentó la misma institución cuyo personal del motel les había dicho el 19 de abril que las cámaras no grababan. Y resulta ser que sí lo hacían y ellos lo sabían. ¿Y por qué no lo dijeron desde un principio? Y es que ¿por qué habría que ocultar algo que tan claro se veía en las imágenes? ¿Qué es lo que querían ocultar? Ante esta negligencia escandalosa, el caso fue reasignado el 26 de abril a Griselda Núñez, titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, y ese mismo día se hicieron públicos más videos que mostraban a Devani en la zona, videos que tampoco existían según la versión oficial anterior, y por eso mismo, 2 fiscales que habían participado en las búsquedas previas fueron destituidos de sus cargos. También ese 26 de abril, Mario Escobar hizo públicas imágenes que habían sido filtradas a un canal de televisión nacional en las que se veía al taxista Juan David Cuellar aparentemente extendiendo el brazo hacia el pecho de Devani durante el trayecto. El padre lo interpretó como acoso sexual y dijo públicamente que posiblemente por eso su hija había insistido en bajarse del auto. Al día siguiente, Juan David compareció ante los medios para dar su versión, negando categóricamente haber acosado a Devani, y explicó que lo que mostraba ese video era el momento en el que le pasaba un cable para cargar el teléfono. Presentó sus conversaciones por WhatsApp con las amigas y algunos audios grabados durante el trayecto, incluyendo la frase de Devani: "Mis padres merecen la verdad". En cuanto a las pertenencias de Devani encontradas en el motel, la fiscalía reveló un hallazgo que generó aún más preguntas. Las cosas de la joven estaban distribuidas en diferentes partes del complejo de cisternas. En el primer tanque, donde fue hallado el cuerpo, encontraron sus 2 tenis Converse blanco con negro y un fragmento de tejido con fauna cadavérica. En el túnel que conectaba los 2 tanques a unos 2 metros de altura, encontraron
su bolsa de mano negra con un recipiente de plástico rojo, su brasier blanco, 2 trozos de tela color beige y su cubrebocas. Y en el segundo tanque encontraron un encendedor, 3 llaves en un llavero, su celular con funda negra, su cartera y un recipiente de gel antibacterial. Así que en 3 zonas distintas se encontraron pertenencias de la joven y su cuerpo fue hallado sin los zapatos puestos, aunque los tenis estaban en el mismo tanque donde ella estaba, y esa distribución no encajaba con la hipótesis de que cayó sola y que todo fue un accidente. Así que la cosa era un misterio sin respuesta. El 24 de abril las cosas se pondrían bien serias luego de que los padres de Devani solicitaron que se realizara una segunda autopsia independiente, ya que obviamente no creían en la versión del accidente, y recién en ese momento la Fiscalía de Nuevo León anunció que el caso pasaría a ser investigado como posible feminicidio. Y esto básicamente era admitir que la versión anterior ya no se sostenía porque sabían que era lo que se venía. Los resultados de esa segunda autopsia se filtraron a los medios el 12 de mayo antes de que la familia los recibiera por los canales oficiales, lo cual desató la furia de Mario Escobar, quien denunció a la fiscalía por exponer documentos de una investigación activa para poder archivar el caso bajo la figura de feminicidio y listo, cerrar el expediente. Lo que revelaba esa segunda autopsia era demoledor. Devani había sufrido múltiples golpes fuertes en la cabeza causados por un agente mecánico contundente. Su cuerpo registraba un mayor número de lesiones y además habían signos de violencia sexual. La conclusión era que las lesiones revelaban una muerte violenta. Alguien la ultimó y después la dejó en esa cisterna. El 16 de junio las autoridades anunciaron que se exhumaría el cuerpo nuevamente para una tercera autopsia, esta vez con un grupo de expertos médicos federales. Los resultados se presentaron el 18 de julio en una conferencia del director del Instituto de Ciencias Forenses, y aquí el caso se volvió aún más confuso. La tercera autopsia contradijo a la segunda en los puntos más críticos. Estableció que la causa de muerte fue asfixia por sofocación, en su variedad por obstrucción de los orificios respiratorios, es decir, que alguien le tapó la boca y la nariz hasta asfixiarla. El intervalo estimado entre la muerte y el hallazgo fue de 3 a 5 días, lo que significaba que Devani había estado viva varios días después de desaparecer, y además esta tercera autopsia descartó que hubiesen pruebas suficientes para declarar que la víctima sufrió violencia sexual. 3 autopsias, 3 versiones diferentes. Nadie tenía ni idea de qué rayos había pasado. La única conclusión que sobrevivía en las últimas 2 era que no se trató de una caída accidental. Para la familia Escobar, esas contradicciones no eran errores técnicos, eran la confirmación de que alguien estaba manipulando la información desde adentro. Mientras tanto, la cantidad de fake news y teorías que inundaron el caso en esas semanas fue brutal. Cientos de videos en plataformas de personas que decían saber la verdad, supuestos testimonios de testigos, conversaciones filtradas, una figura apodada como el Jaguar fue acusada sin fundamento alguno, y menos mal que por ese entonces la inteligencia artificial no estaba tan fuerte, porque si no, no sé, hasta la fiscalía se hubiese inventado ahí un video de Devani saltando en la cisterna, y todo ese ruido que había metía obstáculos reales en la investigación, porque cada pista falsa consumía tiempo y recursos que debían estar enfocados en el caso real. Algunos amigos de Devani declararon que un hombre de aproximadamente 34 años la había estado acosando en la universidad en los meses anteriores a su desaparición, y que a los pocos días de la desaparición de la joven, ese hombre se había ido de la universidad. La pista fue investigada, pero no se encontraron evidencias suficientes para vincularlo. Además, hubiese sido mucha coincidencia que este se la haya encontrado ese día y que no existiesen pistas de que la estaba persiguiendo, por lo que para mí todo apunta a que quien la dejó en la cisterna fue alguien que se la topó ahí.
En enero de 2023, con el primer movimiento judicial real, la Fiscalía de Nuevo León vinculó al proceso a 2 trabajadoras del motel Nueva Castilla, Ana Luisa y Elida Judith. Estas 2 mujeres habían declarado bajo juramento que las cámaras del motel no grababan, que solo funcionaban en modo de monitoreo en tiempo real. Una mentira que quedó expuesta cuando se probó que sí existían grabaciones que habrían estado disponibles desde el cateo del 19 de abril. Y es que si esa información hubiese estado disponible desde el principio, toda la investigación habría tomado otro rumbo, por lo que las imputaron por falsedad de declaraciones y encubrimiento. Y lo raro de todo esto es por qué 2 mujeres que simplemente trabajaban ahí y que probablemente no le pagaban una millonada o que fuesen, no sé, accionistas del motel, decidieron ocultar la verdad. Si había tanto que perder al mentirle a la policía y aparentemente poco que ganar, o eso creemos. En octubre de 2022, en medio de toda la presión generada por el caso, el fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, renunció al cargo. El estado quedó sin titular de fiscalía por más de un año, y no fue hasta febrero de 2024 que se designó un nuevo fiscal. Y ante la falta de respuestas a 2 años exactos del caso, Mario Escobar dijo públicamente que lo que había detrás de toda la investigación era mucha basura, y es que no habían detenidos, culpables ni respuestas. El proceso judicial contra las 2 empleadas del motel, que era lo único concreto que la justicia había producido en 3 años, quedó paralizado en fase intermedia por los paros del Poder Judicial derivados de la reforma judicial. Y en julio de 2025, el motel Nueva Castilla fue liberado por resolución judicial. El fiscal Javier Flores confirmó que el inmueble ya no podía seguir bajo custodia del Estado. Y así, un motel, que fue el escenario central de este crimen, volvió a funcionar como si nada, así sin más. Los padres de Devani no han descansado un solo día en busca de respuestas. Hasta el día de hoy siguen informando los avances del caso a través de su canal de YouTube. E incluso han solicitado audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum para exponer el caso directamente al gobierno federal, ya que desde un principio en sus discursos esta mujer se ha presentado como una luchadora por los derechos de la mujer, pero aún así nada. Es por ello que este caso ha generado mucho odio, el cual se reparte entre las supuestas amigas de Devani, que muchos dicen que ese título se les queda grande al dejarla a su suerte en medio de la noche, y ver cómo en una entrevista no mostraron remordimiento alguno de, no sé, dejarla sola, ni lágrimas, y lo único que se limitaron a hacer fue dar excusas. Ojo, esto lo puedes ver en los comentarios de esos videos. Yo no las estoy acusando a ellas de nada, pero es que pues es raro ver a alguien que esté como a favor de ellas, ¿ok? Y otros acusan a sus padres por dejarla salir tan tarde y sin saber con quién. Y otros culpan al taxista por dejarla ahí en medio de la nada. Aunque este último sinceramente es quien creo que menos culpa tiene, ya que ¿cuál era la opción? ¿Retenerla en contra de su voluntad? Al hacer esto en estos tiempos, él también podría ir preso por acoso o por intento de secuestro. Sinceramente, juzgarlo no creo que sea lo correcto. Tras 4 años de este suceso, aún no se ha encontrado respuestas sobre qué sucedió realmente. Siempre se dice que en México y en Latinoamérica en general solo se solucionan los casos que se hacen mediáticos, pero en este caso, lamentablemente, ni aún así, con toda la atención de todos los medios del mundo, no se ha encontrado respuesta, por lo que todo apunta a que alguien con mucho poder estuvo detrás de esto. Si te gustó el video te recomiendo el caso de una TikToker mexicana, la cual se hizo famosa por meterse en peleas sin sufrir ni una consecuencia por ello, y para probar sus límites intentó cometer un asesinato.